Escritura alaba a Dios en las buenas y en las malas. Yo les pregunto ahora a ustedes, personas que nos están viendo por las redes sociales, ¿es fácil adorar a Dios cuando las cosas nos van bien? ¿Verdad que es más fácil, verdad? Cuando todo nos va bien, cuando la vida nos sonríe, es bueno alabar a Dios. Ahora les pregunto, cuando las cosas nos van mal, ¿alabamos a Dios igual? Bueno, esa es la predicación de la tarde de hoy, que podamos ser adoradores cuando las cosas nos vayan bien y cuando las cosas nos vayan mal, que podamos alabar a Dios cuando las cosas no nos salen como nosotros pensábamos. Usted sabe que la mayoría de los apóstoles que fundaron la iglesia, esta en la cual tú estás hoy, esta iglesia la fundaron los apóstoles hace 2000 años atrás, y tú y yo le hemos dado continuidad a esta iglesia cristiana que es el cuerpo de Cristo. La mayoría de ellos padecieron por predicar el evangelio. La mayoría de ellos murieron por predicar la palabra de Dios. Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿en alguna vez a ti te han tirado una piedra aquí en esta ciudad de Miami por predicar el evangelio? ¿Te han querido apedrear? ¿Te han querido crucificar? ¿Verdad que no, verdad? Vivimos en un país, los Estados Unidos, donde existe la libertad de culto, donde existe la libertad de expresión, donde existe la libertad que nos podamos reunir libremente aquí, ¿verdad? Tenemos un evangelio hoy en día que, comparado al que vivieron los apóstoles, es mucho más fácil. Vamos a ver en el texto que vamos a estudiar hoy cómo dos de estos servidores de Dios tuvieron que sufrir por predicar la palabra de Dios, tuvieron que sufrir por servir a Cristo. Sin embargo, no se arrodillaron, no lloraron ni se lamentaron. ¿Usted sabe qué hicieron? Alabaron a Dios. Y vamos a ver qué sucede cuando alabamos a Dios en los momentos difíciles de la vida. Es por eso que quiero invitarte en esta tarde a que abras tu Biblia al libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar estudiando un texto el cual se encuentra en el capítulo 16 de Hechos, y vamos a leer los versículos del 16 al 34 y los vamos a ir comentando de una manera amena. Dice que Pablo y Silas, ¿cuántos saben aquí quiénes eran Pablo y Silas? El apóstol Pablo y Silas, su ayudante, fueron encarcelados ese día por predicar la palabra de Dios. Y vamos a ver qué sucedió allí ese día en la cárcel, mientras estos dos siervos de Dios estaban presos. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en esta hora. Aconteció que mientras íbamos, este es Lucas, el que escribió el libro de Hechos fue el médico Lucas, que parece que iba con ellos también en este viaje misionero del apóstol Pablo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Ustedes sabían que existen diferentes tipos de espíritus? Espíritus malignos, satánicos. Esta muchacha estaba poseída por un espíritu de adivinación. No todas las personas que le adivinan a usted su futuro vienen de Dios. Hay muchas personas allá afuera adivinándoles el futuro a las personas, leyéndole las manos, tirándole cartas, tirándole dados, y eso no procede de Dios. Dice que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a quienes, a sus amos adivinando. Ella no se mandaba, sino que tenía unos hombres que eran los dueños de ella y la utilizaban para que les adivinara el futuro. Decía que ven para acá, Elisa, que te voy a decir qué te va a pasar mañana lunes. Te sentabas ahí frente a ella, te tiraba los caracoles y te decía, mira, mañana te va a pasar esto y esto y esto. A ver, ven para acá, Pedro, que te voy a decir lo que te acontece en el futuro, lo que te va a pasar. Y así sucesivamente. Esta muchacha lo que hacía era adivinarles el futuro a las personas y había que pagarle para ello. Pero eso no venía de Dios. Eso era un espíritu maligno, un espíritu de adivinación.
y ella no se mandaba, sino que los dueños de ella eran los que se aprovechaban de las ganancias que ganaba esta mujer adivinando el futuro de las personas. Seguimos. Dice, esta, refiriéndose a la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, ahí se incluía Lucas, que es el que está escribiendo, y a Silas, daba voces diciendo, fíjense ustedes qué interesante, como hasta los mismos espíritus de Satanás reconocen a los hijos de Dios. ¿Crees tú que Satanás y sus demonios no te conocen a ti y a mí? Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, a ti y a mí, a los hijos de Dios. Y dice que esta muchacha, siguiendo a Pablo, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Quiere decir que el espíritu que estaba dentro de ella reconocía que Pablo y Silas eran dos siervos de Dios. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y yo te pregunto en el día de hoy, persona que me estás viendo ahora mismo, ¿cuál es el camino de la salvación? ¿Cuál es el único camino que existe a la salvación y a la vida eterna? ¿Quién es? Jesucristo, el gran yo soy, el león de la tribu de Judá. No existe otro camino a la salvación y a la vida eterna que no sea por medio de Jesucristo. Y eso era lo que precisamente estaban anunciando el apóstol Pablo y Silas en aquella ciudad de Filipos. El camino a la salvación por medio de Jesucristo. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu. La muchacha seguía cayéndoles atrás y decía, estos dos son hijos del Dios Altísimo, estos dos son servidores. Oye, ustedes saben que Pablo era un colérico que era una gente que tenía un temperamento bien fuerte, como algunos por ahí que yo conozco, ¿verdad? Y dice que venía aquella muchacha diciéndoles atrás a Pablo y a Silas, estos son hijos de Dios, estos son siervos del Dios Altísimo. Ya lo tenía hasta el último pego. Miren lo que hizo el colérico Pablo. Se viró para atrás. ¿Y a quién cree usted que le habló Pablo? ¿A la muchacha o al espíritu que estaba dentro de la muchacha? Mira lo que dice el texto. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Quiere decir que Pablo le dio un comando, una orden al espíritu que estaba dentro de la muchacha, que estaba poseída por ese espíritu maligno. Y le dijo, en el nombre de Jesucristo te digo que salgas de ella. ¿Y qué sucedió? Y salió, ¿cuándo? ¿Al otro día? ¿La semana que viene? Y salió en aquella misma hora. Quiere decir esto, que nosotros los cristianos tenemos el poder, tenemos la autoridad de decirle a una persona que está endemoniada, en el nombre de Jesucristo te digo que salgas ahora de esa persona. ¿Lo crees o no? Si lo puedes creer, dale un fuerte aplauso al Señor. O si tú crees que Pablo tenía un espíritu diferente al tuyo y al mío. El espíritu que tenía Pablo, ¿cuál era? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es el espíritu que tenemos tú y yo? El mismo Espíritu Santo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Quiere decir que tú y yo también tenemos esa autoridad. Lo que sucede es que no lo creemos. Y quizás tú digas, bueno, ese fue el apóstol Pablo, pero yo no, porque yo soy José García de aquí de Miami, de Hialeah, y yo no tengo el poder que tenía Pablo. Pero yo te tengo que decir hoy a ti, y a ti persona que me estás viendo por las redes sociales, que si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes el mismo poder y tienes la misma autoridad que tuvo Pablo hace 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Te pregunto ahora hoy, ¿pueden en un mismo cuerpo humano vivir el Espíritu Santo con un demonio en la misma casa? Claro que no. Quiere decir que esa muchacha tenía un espíritu de adivinación, pero ella no tenía el Espíritu Santo. Las personas o tienen al Espíritu Santo o tienen a un espíritu del enemigo, de Satanás. Ella, tristemente, lo que tenía era a un espíritu maligno, un espíritu de adivinación. Pero ese día, por medio de Pablo, Dios hizo que aquel espíritu saliera de la muchacha. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias después de esto. Pero viendo sus amos,
Recuerden que le sacaban a la muchacha dinero por adivinarle el futuro a las personas. Vamos a ver qué hicieron los amos de ella cuando vieron que el espíritu salió. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de ganancia, y ahora la muchacha no podía adivinar, porque ¿quién era el que adivinaba? ¿La muchacha o el espíritu de adivinación que ella tenía dentro? El espíritu de adivinación. ¿Quiere decir que Satanás tiene poder o no? Tiene poder y mucho. Quiere decir que cuando usted va a una fiesta de esa de santería y brujería y usted ve que pasa milagros, Satanás y los demonios tienen poder también. Ahora, ¿es Satanás todopoderoso como el Dios que tú y yo adoramos? No. El poder que tiene Satanás, ¿quién se lo dio? Se lo dio Dios, porque Dios fue quien lo creó a él y a sus demonios. Pero no lo creó así. Recuerden que Satanás era Lucifer en el cielo, que era el ángel de luz, que quiso coger el puesto de Jesucristo, y por eso fue que Dios lo expulsó del cielo con todos los ángeles que siguieron a Satanás, que son a los cuales hoy llamamos demonios. Pero son más los ángeles que están con nosotros que los que están con Satanás. De cada 3 ángeles en el cielo se fue uno con Satanás y quedaron 2 con Dios. Quiere decir que hay 2 ángeles para protegerte a ti por cada demonio que te pueda molestar o tratar de hacer daño a ti y a tu familia. Así que tú y yo no tenemos nada que temer, porque tú y yo tenemos al Espíritu Santo dentro y tenemos un ángel a la izquierda y un ángel a la derecha para que nos proteja. Dice que viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a quienes, a Pablo y a Silas, los cogieron presos y los trajeron al foro ante las autoridades. Vamos a ver qué sucedió con ellos. Y presentándolo a los magistrados de allí de la ciudad de Filipos, les dijeron: estos hombres, Pablo y Silas, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Lo habían traído a un juzgado de romanos, pero Pablo y Silas no eran romanos, ellos eran judíos. Dice: estos hombres siendo judíos, alborotan la ciudad de Filipos, que era una ciudad, una colonia romana, y presentándolo, dame 21 horas, y enseñan costumbres que no se es lícito ni hacer, ni recibir, ni hacer a nosotros, porque nosotros somos romanos. A nosotros los romanos ni nos interesa Jesucristo, ni nos interesa adorar esas cosas, porque los romanos no creían en Jesucristo. Los romanos creían en dioses que ellos mismos tenían ahí hechos con sus propias manos. Pero a esta gente lo que más le molestaba era que Pablo había sacado el espíritu de adivinación de la muchacha y ahora ellos no podían vivir de eso. Por eso era que estaban tan molestos con ellos. Y se agolpó el pueblo contra Pablo y contra Silas. Vino todo el pueblo allí de Filipos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Te pregunto hoy a ti que estás aquí, o persona que me estás viendo por la internet, ¿alguna vez te han dado con vara por el lomo por predicar el evangelio? ¿Verdad que no lo han hecho? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué la iglesia no predica el evangelio? ¿Verdad? ¿Cuál es el miedo que tenemos si lo podemos hacer libremente en este país? ¿Por qué no le predicamos al que trabaja con nosotros? Al que vive al lado de la casa, a nuestra familia. Nos gustaría tener a toda nuestra familia en el cielo. Tenemos que traerlos, invitarlos, mire, para que podamos crecer y podamos. Estas 2 personas les dieron por el lomo con vara a Pablo y a Silas por predicar el evangelio. Vamos a ver qué más le sucedió, porque eso no se quedó allí. Después de haberlos azotado, ¿cuánto? Le dieron 2 o 3 azotes. No, después de haberlos azotado mucho, quiere decir que la paliza que les dieron, yo supongo que les dejaron los lomos rojitos, como si fuera sangre. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, como si fueran 2 delincuentes. ¿Y cuál era el único delito que ellos estaban cometiendo? Predicar la palabra de Dios, predicar a Jesucristo como el único camino a la salvación y a la vida eterna. Dice que el carcelero, recibido este mandato de los magistrados, los metió en el calabozo. ¿Cuál de ellos? ¿En cuál de los calabozos los metió? En el que estaba más adentro, donde había más seguridad, y les aseguró los pies. ¿Con qué? Con un cepo. ¿Quién sabe qué cosa es un cepo?
Miren, los técnicos siempre están ahí. Ahí tenemos la foto. Miren, eso que tienes ahí en la pantalla es un cepo. Mira lo que dice el diccionario. ¿Qué cosa es un cepo? Es un artefacto ideado para sujetar, retener o inmovilizar a personas como consecuencias de actos contrarios a las normas establecidas. Quiere decir que a Pablo y a Silas no solamente los metieron presos, no solamente los metieron para el calabozo más adentro que había, el que más seguridad tenía, sino que ¿qué le hicieron? Le amarraron los pies, ¿dónde? En un cepo, para que no se pudiera escapar. Pero tú y yo creemos en un Dios todopoderoso. Si lo puedes creer, dar un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Tú y yo creemos en un Dios que es poderoso, en el Dios de lo imposible. No importa en qué cárcel te quiera meter el enemigo, no importa en qué calabozo, si es el más profundo, no importa si te atan los pies con un cepo. Vamos a ver lo que sucedió allí ese día en el próximo versículo. Dice que aconteció que mientras... No, ya este lo leímos. Vamos para el 25. El próximo. Ahí está el 25. Pero dicen que a la medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? ¡Ay, Señor! Estamos aquí en la cárcel, presos, con los pies atados en este cepo. ¿Y por qué tú nos haces esto, Dios mío? Si yo soy un hijo tuyo y yo te sirvo y yo te soy fiel, ¿y por qué se me rompe el carro? ¿Y por qué me botan del trabajo? ¿Y por qué me dejó mi novio, mi novia? ¿Se pusieron a hacer eso Pablo y Silas? ¿Qué se pusieron a hacer ellos? No, espérate, que yo no te escucho bien. Dice que a la medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando y cantaban himnos a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé a quién la palabra le está hablando hoy. Yo no sé lo que tú haces cuando tienes problemas en tu vida, cuando las cosas no te van bien, hermano que me estás escuchando. Si te pones a lamentarte, a mí todo me pasa, yo no sé, yo sirvo a Dios, yo no soy fiel y a mí todo me pasa. Miren lo que hicieron estos dos siervos de Dios. Estaban orando y cantaban himnos a Dios, y los presos que estaban allí, ¿qué hacían? Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Yo supongo que los presos que llevaban más tiempo que ellos ahí, Elisa, dirían, estos dos tipos tan locos, ¿qué cosa es lo que les pasa? Nosotros llevamos aquí meses, años, y estamos aquí y no tenemos esperanza de salir. Estos dos locos los acaban de traer hoy, y en vez de ponerse a gritar, a llorar, lo que están es cantando. ¿Estarán borrachos? ¿Verdad? Recuerden cuando vino el Pentecostés allí en Jerusalén y que se empoderaron 120 personas del Espíritu Santo, empezaron a hacer lo mismo, a adorar, y los que pasaban por ahí decían, esos están borrachos. Quizás pasen alguien por aquí afuera ahora y digan, esos que están allá adentro están locos, en vez de estar ahora en Miami Beach, frente a la playa, cogiendo sol, o en un restaurante o una barrita tomándose unos tragos, están ahí metidos, son unos aburridos, están locos, son unos bobos, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que no, que tú y yo sabemos que estamos en el camino correcto, que es Cristo, que es el único que conduce a la salvación y a la vida eterna. Dice que Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos escuchaban. Estaban siendo de buen testimonio estos dos siervos de Dios allí. Estaban siendo una luz en medio de ¿qué? De la oscuridad. Esa es la función tuya y mía como cristianos en este mundo, ser una luz en medio de la oscuridad. Si ellos, en vez de ponerse a orar y a cantar himnos a Dios, se hubieran puesto a llorar y a quejarse, al igual que el resto de los presos, ¿hubieran hecho la diferencia? No hubieran hecho la diferencia. Hubieran pasado como uno más de esos presos. Vamos a ver en los versículos que vienen ahora qué sucede cuando el pueblo de Dios alaba. Porque grandes cosas pasan cuando alabamos a Dios, cuando las cosas no salen mal. Vamos a ver qué sucedió. Dice que entonces vino de repente un ¿qué? Un gran terremoto. Porque cuando se presenta Dios en un lugar, la tierra tiembla. Se presentó ahí en la cárcel un gran terremoto, de tal manera
que los simientes de la cárcel se sacudían. Aquella cárcel se estremeció, Martica. Y dice que al instante se abrieron las puertas de Pablo y Silas nada más. Hay que leer bien el texto que dice ahí, que se abrieron todas las puertas de las cárceles. Quiere decir que se beneficiaron los hijos de Dios. ¿Y quiénes más? Y los que estaban allí. ¿Qué me dice eso a mí? El dicho popular que dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. El que está con los hijos de Dios, aunque no sea hijo de Dios, también se va a beneficiar de las bendiciones de Dios. Ese día los demás presos que estaban allí también se beneficiaron, porque las puertas de su celda también se abrieron, porque Dios se presentó allí. Dice que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, incluyendo la que tenían amarrada al cepo. Quiere decir que quedaron libres. Versículo 27. Dice que cuando el carcelero se despertó, este hombre, si se le escapaban los presos, para que usted tenga idea, era un soldado romano. Si se le escapaban los presos, ¿qué le pasaba a él? Pena capital. Lo mataba. Cuando este hombre se levantó a la medianoche y vio que estaban abiertas todas las puertas de las cárceles, sacó su espada y se iba a quitar la vida, porque él sabía que le esperaba la pena de muerte, pensando que todos los presos se habían escapado. Pero no fue así. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz y le dijo: no te hagas mal, pues todos estamos aquí. No tienes que matarte porque no nos hemos escapado ninguno. Todavía estamos aquí. Porque Dios tenía un propósito mayor que el que ellos salieran de la cárcel. Vamos a ver cuál era el propósito que tenía Dios ese día con una persona y con una familia en aquella cárcel. Vamos a ver quién era esa persona y cuál era esa familia. Dice que entonces el carcelero pidió luz, cogió el teléfono celular. Bueno, en aquel tiempo no había teléfono celular. Prendió la linterna, pidió luz y fue a comprobar si era verdad que no se había escapado nadie. Y si entró adentro, dice que estaba temblando del miedo. Y adivinen ustedes qué hizo el carcelero. ¿Qué hizo? Se postró a los pies de Pablo y de Silas. Parece que él pensaba que Pablo y Silas eran unos dioses, pero él no sabía que no era Pablo y Silas, sino al Dios al cual Pablo y Silas adoraban y servían. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque ese mismo es el Dios tuyo que tú viniste a adorar a este lugar hoy domingo. El Dios de Pablo, el Dios de Silas, el Dios de Lucas, el Dios de los apóstoles. Es el mismo Dios tuyo y mío, mi querido hermano, y tiene poder para sacarte de ese problema que tú tienes, como tuvo poder para hacerlo con ellos 2000 años atrás. Dice que sacándolos de allí les dijo, miren lo que les dice el carcelero a Pablo y a Silas al ver aquel milagro. Es un milagro. Este hombre estaba temblando, no podía creer lo que estaba pasando. Y le dijo a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo y tener un Dios poderoso como el que ustedes dos tienen? Dale otro fuerte aplauso al Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Cuáles son las relaciones? ¿A quién tengo que ver? Vamos a ver cuál es la receta para tener un Dios poderoso como el que tú y yo tenemos. ¿Cuál es la clave? Miren lo que le responde el apóstol Pablo. ¿Cuál es la clave? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no solamente tú, sino toda tu familia. Dale otro fuerte aplauso al Señor, porque esa es la clave a la salvación y a la vida eterna. Esa es la clave a tener un Dios poderoso como el de Pablo y el de Silas. Una sola: creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día, y serás salvo tú y tu familia, tú y tu casa. Pastor, ¿pero qué quiere decir eso? Que cuando una persona se convierte, ya él
le transmite la salvación a toda su familia. No porque toda la familia de ustedes fuera salva también ahora, y no lo es así. Lo que sucede es que por medio de tu testimonio, tus hijos, tu pareja, tu amigo, tu vecino, tu compañero de trabajo, también puede llegar a venir a los pies de Cristo. Así que cuando una persona es salva, lo que tiene que tratar es de traer a sus seres queridos para que ellos también sean salvos y ponerlos debajo de tu cobertura, ¿verdad? Que estén bajo la cobertura de un hijo de Dios. Esa fue la promesa que le dio Pablo aquella noche al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. ¿Qué más dice? El 33. Dice que él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, que les hizo en agradecimiento a Pablo y a Silas, le lavó las heridas. Eso era un gesto de agradecimiento, como diciendo: cuánto lamento haber, posiblemente él mismo haya participado en los latigazos, en las varas que le dieron por la espalda. Le lavó sus heridas, demostrando un hecho de arrepentimiento, de humillación, de agradecimiento. Le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con toda su familia. Quiere decir que no solamente el carcelero y su familia recibieron a Jesucristo ese día como su Señor y Salvador, sino que fueron todos bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice que los llevó a su casa y les puso una mesa. Óyeme, ese carcelero no tenía cómo agradecerle a Pablo y a Silas haberlo traído a los pies de Cristo. Te pregunto hoy, ¿qué hiciste tú o qué has hecho con la persona que te anunció Jesucristo? Porque mira, este hombre le lavó los pies, lo llevó para su casa, les puso una mesa así como hicieron Juan Pablo y Elisa hoy, que nos trajeron una deliciosa paella para comernos después del servicio. Mire, la persona que te trajo a los pies de Cristo, que te dio la luz, que te dijo: mira, este es el camino de la salvación. No es San Lázaro, no es Santa Bárbara, no es la Virgen de la Caridad, no es Buda, no es una vaca, no es un mono, es Jesucristo. Este es el único camino que te va a llevar al cielo. La persona que te mostró ese camino, yo no sé cómo tú, si lo has llamado, le has dicho: óyeme, yo no tengo cómo agradecerte a ti lo que tú hiciste por mi vida, porque tú fuiste el que me dijo cuál era el camino que yo y mi familia teníamos que tomar para llegar al cielo, para llegar a la salvación y a la vida eterna. Dice que este carcelero no solamente le lavó los pies, se lo llevó para su casa y le sirvió la mesa, le puso un manjar y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Fíjense en la palabra clave aquí: se regocijó. Este hombre que estaba experimentando ya el gozo del Señor en su vida, porque ese regocijo, esa alegría, ese gozo solamente lo da Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, aún en medio de la tormenta, aún en medio de los problemas, en medio de las dificultades. El otro versículo. Yo creo que ya terminó ese pasaje, yo seguí inspirado. Qué bueno, darle un fuerte aplauso al Señor en lo que cambiamos de ambiente. Un fuerte aplauso. Yo no sé si usted se está llevando esta palabra en el día de hoy. Ese día sucedió algo grande allí en la cárcel. Fíjense que las rejas se abrieron, las cadenas se rompieron y los presos no se escaparon, porque la idea no era solamente que salieran de allí, sino porque ese día un hombre, una familia conoció a Cristo. Y dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador viene a los pies de Cristo. Dice la palabra de Dios que de qué te vale ganar al mundo, de qué te vale tener una buena casa, un buen carro, dinero en el banco, si al final nada de eso te vas a poder llevar. El mejor regalo que tú puedes llevarte de este mundo es a ti
y a tu familia. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Miren, un día, no solamente Pablo y Silas, un día Pablo y Juan le dieron una cantidad de latigazos por servir al Señor tremendo. Y cuando lo soltaron, ¿ustedes creen que salieron de ahí llorando? Salieron contentos y dando saltos de alegría. ¿Ustedes saben por qué? Porque decían que habían sufrido por servir a Cristo. Y yo te pregunto hoy a ti, ¿te sientes tú orgulloso de servir a Cristo? No importa quién esté contigo hoy o quién quedó en el camino, porque en el caso mío, yo diría que si no son todos, casi todos mis amigos quedaron en el camino. ¿Por qué? Porque ya yo no hago las cosas que yo hacía antes. Ya mis reuniones no son ni para tomar, ni para fumar, ni para fiestar. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya la mayoría de mis amigos no se reúnen conmigo. Ahora yo me reúno con ustedes. Ahora yo me reúno con personas que comparten mi estilo de vida, que es un estilo de vida sano, sin bebida, sin droga, sin vicio, ¿verdad? Qué bueno. Y eso, aunque hayamos perdido, aunque hayan quedado personas en el camino que antes estaban con nosotros y no están, porque somos cristianos, no te debe hacer sentir mal. Al contrario, debes sentirte orgulloso y feliz de que eso te haya pasado por servir a Cristo. Quiero compartir contigo ahora el salmo, un salmo precioso. Es el Salmo 34. Es un salmo de David. Ustedes saben que David era tremendo adorador, tremendo alabador. David escribió de los 150 salmos que hay en la Biblia, más de la mitad. Miren qué salmo más precioso escribió David, el 34. Protección divina para ti en esta hora. Este salmo lo escribió David inspirado por el Espíritu Santo. Pero hoy yo lo voy a leer, pero tú lo vas a recibir como si este salmo fue escrito para ti. Este salmo lo escribió David para ti y para ti, persona que me estás viendo por las redes sociales. Mira lo que dice: bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo, en las buenas y en las malas, cuando me vaya bien y cuando me vaya mal, cuando ría y cuando llore, bendeciré a Jehová, y su alabanza estará en mi boca. ¿Cuándo? De continuo. Quiere decir que todos los días tienes que estar alabando al Señor. Cuando vayas en tu carro, alaba al Señor. Cuando te estés bañando en la ducha, alaba al Señor. Cuando las cosas te salgan mal, alaba al Señor y diga: oye, pero este está loco, se le rompió el carro, la mujer lo dejó, lo botaron del trabajo y yo lo veo como si nada. Se pone a cantarle a Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió que le pasara? Porque lo que sucede, nosotros los hombres vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios ve más allá. Y Dios permite que nos suceden cosas en nuestras vidas porque tiene algo mejor para nosotros. Dice la palabra de Dios que la gloria postrera será mayor que la primera. Quiere decir que si Dios te quitó algo hoy, es porque te va a dar algo mejor mañana. En Jehová se gloriará mi alma. Este es David. Pues después las personas se preocupan: bueno, ¿y cómo que David dice la palabra de Dios que era conforme al corazón de Dios? Miren cómo era, cómo adoraba a Dios allí con su arpa. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, pueblo de Dios. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Nombre sobre todo nombre es el nombre poderoso de Jesucristo. Busqué a Jehová, dijo David, y me oyó y me libró de todos mis temores. Búscalo tú también en el día de hoy. Busca a Jehová en medio de tu angustia. Busca a Jehová en medio de tu dolor, para que lo puedas encontrar. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscáis y hallaréis, tocad y se os abrirá la puerta. El 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Los que miraron a Dios
fueron alumbrados con la luz de Cristo, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, dice David, clamó a Dios, y Jehová lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Hay alguien aquí que vino hoy angustiado, atribulado, cansado por los problemas de la vida. Mira lo que te está diciendo la palabra de Dios en esta hora. Este pobre clamó a Jehová, y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Lo mismo que hizo con David, lo va a hacer el Señor contigo hoy, si lo puedes creer. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesucristo es el ángel de Jehová. Cuando usted vea en la Biblia un ángel, es un ángel cualquiera. Pero cuando usted vea el pronombre definido, el ángel, no es un ángel cualquiera. El ángel de Jehová acampa alrededor de los seguidores de Jesucristo y los defiende, aunque no lo puedas ver. Está aquí con nosotros. ¿Cuántos pueden creer que nuestro Señor ahora mismo está aquí con nosotros? Si lo puedes creer, dale un fuerte aplauso al Señor. Dice la Biblia que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, y ahí envía bendición y vida eterna para tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesucristo en esta hora. Gustad y ve que es bueno Jehová. ¿Es bueno nuestro Señor o no es bueno? Es bueno nuestro Señor. Dichoso el hombre que confía en el hombre. ¿Es eso lo que dice la palabra? Dichoso el hombre que confía en Jehová. ¿Por qué? Porque el hombre siempre te va a traicionar. El hombre siempre te va a defraudar. El hombre siempre te va a clavar el puñal por la espalda. Pero dichoso el hombre que pone su confianza y su esperanza en Jehová de los ejércitos. Temed a Jehová, obedecerle, vosotros sus santos, nosotros el pueblo de Dios. Ahí es donde está el secreto de la bendición de Dios. Cuando somos obedientes a su palabra, a lo que dice la sana doctrina. Pues nada falta a quienes, a los que le temen. Nada le falta a los hijos de Dios que le temen, que le aman, que le obedecen. No carecemos de nada porque nos ha dado en abundancia. Jesucristo dijo: he venido al mundo para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Nos ha dado de sobra, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir? Si ese eres tú, levanta tu mano en esta hora, que Dios nos ha dado más. Pero yo no sé tú, pues yo llegué a este país con la ropita que tenía puesta hace más de 20 años, y todo lo que tengo hoy se lo debo a Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Todo lo que tenemos, esa familia, ese carro, esa casa, ese trabajo, todo se lo debemos a nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo no sé a quién el Señor le está hablando, pero esto es una palabra poderosa para que tú te la lleves en el día de hoy. Dice que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El que busca a Jehová, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá a tu vida por añadidura. Venid hijos, oídme, dice David. Venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guardad tu lengua del mal. Tenemos que tener mucho cuidado. El domingo pasado predicamos sobre la lengua y tus labios de hablar engaño. Ahí en una lengua que hable mal y hable engaño, que murmure del hermano, ahí el Señor no va a mandar abundancia de nada. Ahí va a haber escasez de todo. Abramos nuestros labios solamente para bendecir los oídos de las personas que nos escuchan. Guárdate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Hay alguien que ha encontrado esa paz en su vida? Esa paz se llama Jesucristo, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Los ojos de Jehová están sobre quienes, sobre nosotros ahora mismo aquí, sobre los justos, sobre sus hijos, y atentos sus oídos a su clamor. Si tienes alguna petición al Señor,
Díselo ahora mismo. No tienes ni que abrir tu boca, solamente transmite tu pensamiento al de Él y ya Él sabe cuál es el deseo de tu corazón. Atentos sus oídos están al clamor de sus hijos. 17. Claman los justos y Jehová oye. ¿Quiénes somos los justos? Nosotros. Justo viene de justificación. Lo que estamos siendo, lo que hemos sido justificados de pecado frente ante Dios por medio de Jesucristo. Claman los justos y Dios oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a quienes, a los que están quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les daré descanso, yo les daré paz, yo les daré amor, gozo. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Hay alguien que llegó hoy aquí preocupado, tribulado por los problemas de la vida? Yo estoy seguro que sí, porque yo soy uno de ellos. Pero mira la promesa que te está dando el Señor en el día de hoy. Pero de todas ellas los librará Jehová. Dale un fuerte aplauso al Señor, que se escuche en el cielo de esta hora. Recíbelo. Muchas son las aflicciones de los hijos de Dios, pero de todas ellas nos librará Jehová. Esa es la esperanza, esa es la promesa que Dios te está dando en el día de hoy. Dios guarda todos sus huesos y ni uno solo de ellos será quebrantado. Ahí David se estaba refiriendo a Jesucristo, que ni un solo hueso le quebrantaron cuando estaba allí en la cruz del Calvario. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. La venganza es de Jehová. Tú y yo no tenemos que vengarnos de aquellas personas que nos han hecho mal. Ora por esas personas y entrégale a Jehová esa situación y deja que Dios se vengue por ti. Jehová redime el alma de sus siervos. Tú y yo hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, y no serán condenados cuantos en Él confían. No hay condenación para los que están en Cristo. Dale otro fuerte aplauso al Señor, porque tú y yo no tenemos nada de por qué sentirnos condenados, porque somos libres en Cristo. No hay condenación para los que están en Jesucristo. Y ese fue el último versículo que quería. Y ahora vamos a cerrar este culto de hoy lo vamos a cerrar con broche de oro. ¿Cómo se titula el sermón? Alaba al Señor en la buena y en la mala. Así que vamos a cerrar este culto hoy alabando al Señor con esta preciosa canción que precisamente se titula así: Alaba a Dios. Alaba a Dios. Con esa nos vamos a ir. Primero vamos a alabar a Dios y después nos vamos con esa canción movidita. Alaba a Dios, como hicieron Pablo y Silas cuando estaban allí en el cepo encerrados en la cárcel. Alaba al Señor en esta hora, mi hermano. Oración es alimento. Aleluya. Gloria al Cordero en esta hora. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Ese justo eres tú, así que apodérate de esta promesa de Dios en esta tarde. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Cuán cuestan sus manos, es hora de vencer. Llegó la victoria a tu vida. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escuchará. Extiende tus manos al cielo. Dios al frente abriendo camino, quebrando cadenas
contigo a luchar. Él abre la puerta, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba al Señor en esta hora, con tu corazón, con tu espíritu, con tu alma. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando en tu vida, en la vida de tu familia, ese familiar que quieres ver aquí. Sigue orando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Alaba al Señor. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Cántale de lo más profundo de tu corazón. Abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alábalo. Alaba a Dios. Alaba al Señor con tu corazón, con tu boca, con tus manos. A Dios. Alaba al Señor y deja que Él se ocupe de tus problemas. Entrega tus cargas hoy a Dios. No te vayas de este lugar cargado, no te vayas como mismo viniste. Solamente alaba al Señor, Él se encarga del resto. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Damos un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Te damos las gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos ha hablado en esta tarde y nos vamos de aquí convencidos, Señor, de que tú nunca abandonas a tus hijos. Que aunque no te podamos ver, te podemos sentir, Señor. Y sabemos, Señor, que de la misma manera que tú libraste a Pablo y a Silas de esa cárcel, de esas cadenas, de ese cepo, tú hoy en día nos libras también de cadenas que tenemos, de ataduras al pasado, de vicios, Señor, de cosas malas que hicimos en el pasado. Confiamos, Señor, de que esas cadenas se rompen en el día de hoy, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por la posibilidad que nos has dado hoy de venir aquí a tu templo, Señor, con un solo propósito, de alabarte a ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesucristo, y su pueblo dice amén, amén y amén.